Hola, buenas tardes. Soy el maestro Omar Jorge Sánchez Arce. Les doy la más cordial bienvenida a la tercera semana de trabajo del módulo 15, titulada La sustentabilidad y mi responsabilidad con el medio ambiente. Para el día de hoy, en este nuevo encuentro con su asesor virtual, vamos a hablar sobre una dinámica denominada huella ecológica. Vamos a ver también las actividades integradoras números 5 y 6 de esta semana 3 de trabajo. Vamos a ver qué es la sustentabilidad y cuál es nuestra responsabilidad como individuos ante el medio ambiente. También al final de la sesión voy a hacer algunas recomendaciones y conclusiones sobre lo visto y vamos a ver sus dudas y comentarios. Como todas las sesiones, eh, desde que iniciamos la semana 1, en nuestras reuniones hemos hecho alguna dinámica para integrar todo lo que ustedes han aprendido y lo podamos socializar con la clase. Recuerden que podemos estar presente o no durante esta sesión, sin embargo, muchos de sus compañeros observan la sesión grabada. Entonces, para iniciar, me gustaría cuestionar a los presentes qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente. Coloqué algunas respuestas, algunos ejemplos. Entonces, si ustedes observan la primera parte, pueden escribir en el chat: hola, me llamo, y pueden decir su nombre. En este caso, el ejemplo dice Juan, y es habitual en mí desconectar todos los aparatos electrónicos que no uso. Entonces, esa pequeña intervención responde a la pregunta: ¿qué acciones de las que aprendimos durante las lecturas de esta semana podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente? Otro ejemplo, lo escuchamos con Diana. Dice: hola, me llamo Diana y yo aprovecho al máximo la luz del día para realizar mis actividades. Entonces, eh, los invito a que interactuemos en esta primera parte de la sesión. Escriban en el chat su nombre y díganos qué acciones, ¿sí?, podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente. Un pequeño cambio que podamos hacer en nuestra rutina diaria que pueda significar un cambio positivo para el medio ambiente. Un último ejemplo es: hola compañeros, me llamo Daniela y apago mi computadora cuando no la utilizo, ya que está comprobado que cuando se encuentra en reposo solo ahorra un 30% de energía. Entonces, con estos ejemplos pueden ustedes argumentar y compartir también algunas respuestas sobre la pregunta. La leo de nuevo. Dice: ¿qué acciones podemos llevar a cabo para mejorar nuestro medio ambiente? Y como todas las semanas, vamos a ir directamente a sus preguntas, porque dependiendo de sus preguntas es la manera en que podamos interactuar durante esta sesión. Recuerden que ahora nuestros nuevos encuentros frente a frente con su asesor virtual, respondemos dudas o comentarios acerca de las actividades integradoras de la semana. Entonces, iniciando, ¿qué les parece si nos tomamos un minuto para que vayan reflexionando sobre algunas dudas con las que se encontraron al momento de realizar la actividad? Recuerden que también pueden hacer uso de la voz. Entonces, si tienen preparadas algunas preguntas y puedan usar su voz para transmitirla, ahorita vamos a, a permitir que enciendan su micrófono para que puedan cuestionar y puedan ser dirigidos hacia, pues, el desarrollo de la actividad. En cuanto a la dinámica, ¿qué les parece que al final de la sesión mencionamos algunas respuestas que ustedes están dando? En total somos 4 personas las que estamos conectadas. Entonces les agradezco mucho su atención para esta sesión de la semana 3. Si ya están listos, entonces ya pueden escribir sus comentarios sobre la actividad, por favor.
Sobre los compañeros que acaban de llegar, estamos tomándonos un tiempo para que escriban en el chat alguna duda o comentario que tengan sobre las dos actividades. Y vamos entrando. También sería importante que al iniciar sesión apaguen su micrófono. Bueno, son las 6 minutos y me voy a ir otra vez al chat a ver cuántos cuestionamientos o dudas hay sobre la actividad. Bueno, todavía no hay ninguna, jóvenes. Entonces, no vamos a poder avanzar si no cuestionan. Entonces, los invito a que puedan. Bueno, vamos a apagarle el micrófono a Neira. Le solicito que apague el micrófono y a otro compañero que no está con nombre. ¿Cómo Tiene estás? un Redmi Note 9. ¿Cómo estás, hija? Va, muy bien. Bien. Les agradezco mucho a los compañeros que mencionaron o escribieron en el chat algunas de las dudas con las que se han enfrentado a lo largo de la realización de las actividades de esta semana. Entonces, dice, profesor Omar, no me queda claro en la actividad sobre la sustentabilidad el punto de la bioética. Entonces, vamos a responder esa pregunta de la bioética. Me voy a ir directamente al apartado, si me permiten un segundo. En el apartado C dice, de acuerdo con la bioética, responde a las siguientes preguntas. ¿Cuáles de los principios se verían afectados en caso de no realizar la acción sustentable? Le pregunto al compañero o compañera que hizo esa pregunta que me diga, por favor, un ejemplo, ¿sí? Sobre un principio que él cree que se vería afectado al no realizar una acción sustentable. Si nos acordamos, en las lecturas que hicimos, en el apartado de bioética, vienen varios principios de los cuales podemos nosotros tomarlo para justificar nuestra respuesta, en el sentido de que esto va relacionado con la primera parte de las acciones que nosotros podemos realizar en casa para hacer un pequeño cambio en nuestra vida, ¿va? Entonces, si ya traen información sobre qué tipo de acciones sustentables pueden realizar, mencionen cuáles de los principios se vería afectado en caso de no realizar esa acción sustentable que ustedes colocaron ahí. En dado caso que hubiesen colocado separar la basura en orgánica e inorgánica y desechos sanitarios, si yo coloqué separar la basura, ¿cómo es que yo pienso, sí, que se vería afectado en caso de no realizar la acción sustentable? ¿Qué principio, ya sea de beneficencia, respeto por la autonomía, ética, maleficencia o justicia? Entonces, voy a ir otra vez al chat. En cuanto, bueno, a su compañera Carolina, puedes abrir tu micrófono y decirme qué acción sustentable usaste para responder la primera pregunta. Por favor, Carolina, para poner el ejemplo. Hola, buenas tardes, profesor Omar. Sí, puse reutilizar materiales. Ok. Entonces, sobre reutilizar materiales, Carolina, ¿crees que los principios de ética se vería afectado si no haces esa acción? Porque, por ejemplo, yo no reciclo, ¿va? Pero creo que yo no estoy haciendo ese cambio en mi vida y no estoy aportando, al menos en ese aspecto, nada. Sí, tendría yo que reflexionar y cambiar mi
mi forma de actuar para poder, siento que yo estoy afectando el medio ambiente porque no estoy haciendo una práctica sustentable, es decir, yo no estoy reciclando material. Entonces, me parece que si yo coloco que al no reciclar material estoy afectando la ética, creo que no sería correcto porque la ética nos dice que afecta de manera general la biología, por ejemplo, de mi ecosistema. Entonces, probablemente si fuese una industria grande, sí lo afectaría porque me estoy dejando una huella de carbono importante en los procesos que yo estoy realizando, pero como individuo, ¿sí? Tengo tengo que ver qué es lo que afecta esa acción que yo estoy realizando o no estoy realizando. Entonces, para poder entender cada uno de los acuerdos de la bioética o principios, deberían de irnos al apartado de nuestra plataforma, y ahí en los PDFs viene como, bueno, en esa lectura vienen cada uno de los principios que necesitaríamos entender para poder responder a esa pregunta. Entonces, una de las respuestas sería esto que ves en pantalla: el principio de ética o el de respeto por la autonomía, beneficencia, maleficencia o justicia. Entonces, tendríamos que justificar. He leído, por ejemplo, 2 trabajos, ¿sí? 2 trabajos a los cuales les he puesto que los invito a realizar o a contestar esa pregunta, ¿sí? La de cuáles son los principios que se vería afectado en caso de no realizar una acción sustentable, porque eso lo tenemos que contestar con base en nuestra experiencia o en lo que nosotros creemos, porque detecté plagio, por ejemplo, en esas respuestas, que nosotros bien podemos estar de acuerdo o no con la información que estamos leyendo en internet, pero no les recomiendo que lo pongan textual, ¿sí? Porque están poniendo información con la que a lo mejor están de acuerdo, pero sería necesario que con sus propias palabras expresaran por qué el principio de justicia se había afectado si yo no reciclo o si yo no estoy apagando mi computadora para ahorrar el 30% de batería. Entonces, me voy a ir hasta el principio para ir hilando la información. Entonces, en esta actividad número 5, que también me parece importante porque nos invita a hacer una reflexión sobre nuestras acciones y poder hacer un cambio sustancial en nuestra vida diaria para que un individuo, ¿sí?, haga la diferencia, ¿sí? Está en nosotros de forma cívica, ¿sí?, actuar de forma cívica y correcta para no dañar lo que futuras generaciones pudieran disfrutar también. Entonces, en esta actividad vamos a reflexionar sobre las acciones sustentables y sobre la ética, ¿sí? Tratando de disminuir el impacto y agotamiento de los recursos naturales que están en nuestro entorno. Entonces, se hablaba sobre un concepto muy importante denominado desarrollo sustentable. Entonces, sobre esa información, textualmente, la FAO en el 2021, en un documento de la FAO, de las Naciones Unidas, menciona que el desarrollo sustentable es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, esto nos está haciendo reflexionar sobre las acciones que podemos hacer en nuestra vida, un cambio pequeño, ¿sí?, que puedan significar un cambio tan grande a futuro. Entonces, el desarrollo sustentable no se puede lograr, jóvenes, si no convergen 3 disciplinas, ¿sí? Hablo de la ecología, el desarrollo social y económico. Entonces, el desarrollo social tiene 3 ejes centrales que debemos tomar en cuenta para desarrollar la segunda parte de nuestro trabajo también. Entonces, sobre la actividad 5, mencionaba que teníamos que escribir una portada con nuestros datos de identificación. Sobre el portal, de tomar una acción
¿sí? Sustentable, y responder a las preguntas que ustedes tenían ahí. Entonces vamos analizando uno de los ejemplos para quizás dar respuesta más clara sobre el planteamiento de su compañera Carolina. Sí, teníamos que, esto es muy importante porque también hay varios trabajos, sí, muy parecidos, entonces yo no quisiera, me han estado comunicando que no están de acuerdo con la calificación que tienen, pero pues no cabe más que seguir avanzando y reflexionar acerca de lo que el maestro menciona y poder seguir dando más información. Es decir, si el maestro los está empujando hacia la creación propia de actividades o de reflexiones, no tomen como si fuese un enfrentamiento, porque no sé, de los 63 estudiantes que tengo, la mayoría de los trabajos son plagio y no basta solamente con copiar la liga de la información donde extrajeron o donde hicieron su lectura y extrajeron la información. Entonces, ahí reflexionen ustedes, jóvenes, sobre qué es lo que están haciendo y por qué el maestro, si yo llevo 10, 10, 10 y 10 en mis demás módulos, ¿por qué en este módulo que hablamos de ciencia me están solicitando que yo tenga que sustentar mis respuestas y que también sean de índole personal? ¿Qué es lo que yo pienso? Cuando hablamos de realizar una conclusión, no se refiere a que yo voy a copiar lo que dice otra persona y después pegarlo en un documento, porque mi calificación se va a ver afectada, ¿sí? Entonces, ahí yo les sugiero que hagamos este ejercicio de reflexionar y de decir, ¿qué pasaría si yo pienso así y lo expreso de esa manera, pero con mis propias palabras? ¿Sí? Entonces, van a ir, a la página segundallamada.com, van a seleccionar una acción que ustedes ya realicen, ¿sí? Puede ser, si yo ya realizo el reciclado de plásticos, probablemente quisiera encontrar algo nuevo, pero yo les sugiero que hablen sobre algo que ya saben, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a necesitar argumentar cómo esta acción va a impactar en lo biológico, social, económico y ecológico, tendría yo que saber cuáles son esas áreas que yo estoy impactando de forma positiva o negativa en esos 4 ámbitos. Entonces, hablando sobre el tipo de acciones que realizar, ustedes tienen una lista vasta. Véanlo de forma personal. Yo no compacto los cartones que me llegan, por ejemplo, de pedidos que hago en línea, ¿sí? Sería de gran ayuda, ¿sí? No hablo quizás para el planeta, sino para mi localidad, el que yo compactara todas las cajas y poderlas apilar y teniendo 10 cajas, ya poderlas sacar a la basura, ¿sí? Entonces, eso impacta de forma positiva a mi localidad. Entonces, eso sería una buena acción que yo realizo para, para poderle dar de forma personal una explicación a los cuestionamientos que Prep en línea me hacen. Entonces, vamos hablando sobre nuestras experiencias. Si yo, por ejemplo, no reutilizo materiales y quiero hablar sobre eso, no sabría qué responder porque no se me relaciona la información con mi experiencia. Entonces, hablando sobre alguna acción que ustedes ya realicen, como por ejemplo, prender los focos después de las 7:30 de la tarde y no tenerlos a las 4 de la tarde encendidos, eso es una acción que ustedes ya realizan y pueden hablar, ¿sí? Bajo su experiencia y poder defender un punto de vista, porque me hablan de cosas técnicas como el 50% de las familias mexicanas eh, no usa focos con LED. Entonces, esa información no se les está solicitando. Hablen entonces de cómo ustedes creen que de forma positiva o negativa impacta en lo biológico, ¿sí? Aquí puse unos ejemplos, por ejemplo, hay en el apartado biológico, dice el efecto eh, sobre los seres vivos es la disminución de la polución en alcantarillas por bolsas de plástico, lo que se traduce en menos inundaciones y perturbaciones a la fauna local. Yo tomé como ejemplo separar la basura
Entonces, un ejemplo biológico, fíjense qué pequeña información, pero qué importante porque es lo que yo pienso, ¿sí? Vale más algo que yo piense a poner mucho texto y no dice nada, dice información que no me compete a mí expresar o probablemente que yo no estoy familiarizado con esos datos crudos. Entonces, por eso quizás sus calificaciones no son como ustedes las esperan. El hecho de que hagan una actividad y la presenten no significa que va a ser el reflejo de lo aprendido, ni mucho menos de que la actividad está bien. Yo quisiera a todos mis estudiantes premiarlos con un 10, pero me estoy basando en una rúbrica, entonces hay que alinearnos a esa rúbrica, ¿sí? Y sobre todo, escribir lo que yo como estudiante creo, ¿va? Basándonos efectivamente en sus lecturas. Entonces, vamos a seguir avanzando sobre el ejemplo de los impactos positivo, negativo o neutral de tirar la basura en un aspecto económico. Si se fijaron en el biológico, decía que voy a disminuir de forma considerable la contaminación en alcantarillas al no tirar la basura en la calle. ¿Va? Entonces, en lo económico, creo que, por ejemplo, el ahorrar el 10% en una tienda al llevar mi bolsa reutilizable. En la ciudad donde yo vivo, hay supermercados locales que te hacen el 10% de descuento en un artículo si yo llevo una bolsa reutilizable. Entonces, ellos ahorran al ya no brindarme una bolsa de plástico porque en mi localidad ya están prohibidas. Entonces, lo que hacen es incentivarme a mí a que yo lleve una bolsa reutilizable para colocar lo que yo voy a comprar. Entonces, de forma económica, ahí estoy yo detectando bajo mi experiencia cómo es que impacta de forma económica, puede ser en lo social o en lo personal. Entonces, así es como ustedes van a colocar los ejemplos que necesitan compartir. Me dará mucho gusto leer algo más personal de ustedes referente a la actividad para así dar cuenta cómo es que México está trabajando, cómo es que cada una de las áreas en donde ustedes viven, que están por todo México, entonces para el maestro sería enriquecedor también conocer de forma más íntima, más personal, cómo su estudiante está haciendo un impacto positivo al hacer una acción y cómo es que él desde su perspectiva lo está viendo, ¿va? Entonces, hay varios ejemplos, ustedes tienen que hacer primero la lectura para entender estos impactos y estos aspectos ecológicos y con eso poderlo, ya que lo entiendan, ya pueden ustedes expresar con sus propias ideas de qué va el trabajo. Entonces, en el ecológico, por ejemplo, dice ingresos pasivos por reciclar material PET para hacer bolsas reutilizables para el mercado. Es decir, si yo voy a compactar las cajas de cartón, a lo mejor en mi localidad hay empresas que compran cajas de cartón y yo puedo aprovechar esa área ¿para qué? Para, en vez de tirarlas a la basura y sin saber el destino que va a tener, lo que pasa es de que yo voy a obtener un cambio monetario, ¿sí? Por reutilizar o por vender, ya sea aluminio, 1000 botellas de PET, o ahorita se están utilizando mucho las tapitas de botellas. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy haciendo un cambio en mi rutina diaria y también estoy viendo que converge tanto en lo social, estoy haciendo un cambio positivo, en lo ecológico también y sobre todo en lo económico. Entonces, en lo social dice, bueno, se refiere al beneficio comunitario individual en salud, económico o educación. Entonces, por ejemplo, yo puse, emplean artesanos se emplean artesanos para producir las bolsas de mercado y se administra por cooperativa. Bueno, esto ya es algo que yo observo en mi localidad. Si ellos trabajan con reciclado PET, ellos lo industrializan y sacan fibra de PET, ¿sí? Y ellos ya pueden utilizar eso. Entonces, si se dan cuenta, yo por haber reciclado 10, 15 o 20 botellas, estoy viendo que la sociedad se está encargando también de utilizar eso que yo reutilicé o que le vendí a una empresa, entonces se está viendo un cambio social, ¿sí? A lo mejor a ellos les conviene, ¿por qué? Porque producen 10 bolsas y cada bolsa la venden en su localidad y hay ingresos para ellos, entonces
se está viendo un beneficio, ¿sí? Puede ser individual o colectivo. Entonces, aquí le puse que yo vi que ellos se administran en cooperativas y hacen bolsas reutilizables para los supermercados. Entonces, eso yo lo vi, a mí me consta, entonces yo voy a hablar sobre mi experiencia. Entonces, ya con eso plasmo una información de contenido propio, ¿sí? Entonces, a eso es lo que estoy tratando de darles a entender, que con base en la información, en sus vivencias, ustedes hablen de eso, ¿sí? Entonces, si no hay una duda sobre este ejemplo, vamos ahora sí con las preguntas y dice cuál de los principios se vería afectado y hay que explicar y argumentar coherentemente por qué. Entonces, aquí dice, el de autonomía es el derecho del pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, economía, cultural, sociedad libremente y con equidad, justicia, no atentar contra la dignidad de las personas, asegurar la distribución de los recursos para alcanzar nuestros objetivos. De beneficencia es obedecer siempre a la máxima de no hacer daño. Entonces, ese de beneficencia puede ser que aplique para alguna de las acciones que ustedes han colocado y cómo creen que el no estar haciendo daño no afecta, pero sí beneficia quizás a mi ecosistema, a mi entorno o a mí como individuo, porque estoy quizás haciendo un bien. Me voy a ir al chat. Y dice, en las diapositivas, ¿cuántas imágenes llevan? Dice la actividad que hay que colocar en cada aspecto, ya sea biológico, ecológico, social, la información, pero que vaya acompañada con imágenes. Efectivamente pueden hacer un collage o bien si colocan una y si hablo sobre el reciclado de botellas PET, voy a poner una imagen relacionada con eso. Entonces voy a poner a un individuo quizás que está depositando en un bote material PET y que se ha reciclado. Entonces se relaciona el título con la acción sustentable y la imagen habla por sí misma porque está explicando de manera visual de lo que estoy hablando. Entonces, con que coloquen una, está bien. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, aquí ya no hay otra pregunta. Entonces, Carolina, no sé si sobre la actividad o esa parte de la actividad surja otra duda. Entonces, la reflexión es hablar sobre lo que nosotros vemos o cómo estamos analizando nuestra acción y si en verdad cumple o no con un objetivo de dañar lo menos posible el ambiente. Y si es así, ¿qué tipo de acciones de la bioética estoy yo empleando? ¿Sí? Y hay que justificar el por qué creo que es una de las 4 que están ahí. Entonces, te agradezco mucho, Carolina. Ya vi tu mensaje. Entonces, bien, con eso termina la primera parte de la actividad 5 y hablan sobre qué estrategia están utilizando para contribuir al desarrollo sustentable y lo que deben de hacer es ubicar primero una necesidad. Hablamos también de forma individual, quizás no tanto en colectivo, porque tengo trabajando en este módulo quizás 2 años, jóvenes, y la mayoría de las acciones que ustedes mencionan son la misma, es recoger basura, hacer una plática y concientizar a mis vecinos para no tirar basura. Pero vayamos más allá, no se limiten, hablen más de lo personal y qué cambios pequeños yo puedo hacer en mi vida diaria que yo observo que quizás necesito hacer un cambio pequeño para mejorar mi vida inmediata, mi casa, mi familia, y después hablemos de lo general, mi comunidad o mi cuadra. Entonces, ahí en la estrategia también véanlo de forma más individual, porque necesitamos encontrar una necesidad
¿sí? Y poder atacar esa problemática. Entonces, yo puse de ejemplo cambiar mis hábitos alimenticios porque he observado que durante la pandemia o ya más de 6 meses he estado tomando muchos refrescos de cola. Entonces, también me encantan los postres, pero voy a una tienda y lo que hago es, lo que hago es comprar alimentos procesados y yo me estoy dando cuenta que la industria alimenticia, pues es una de las industrias que más contamina al gastar más agua, contamina más, deja una huella más importante en lo ecológico. Entonces, yo quisiera ya no apoyar tanto esa industria y volverme mucho más hacer un cambio pequeño e irme a los mercados de mi localidad, no utilizar un supermercado grande o quizás balancearlo, las acciones que yo hago, como ir todos los días a comprar a un restaurante la comida y mejor hago una planeación pequeña en mi casa para estar comiendo comida más saludable. Entonces, si ya con eso es lo que yo estoy pensando, que el cambio que debo de hacer, eso hay que plasmarlo, ¿sí? En el trabajo. Por ejemplo, hábitos alimenticios saludables es mi necesidad. El objetivo, recuerden que debe de ser viable y medible y debe de contestar a las preguntas: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y mediante qué lo voy a hacer. Entonces, mi objetivo, como ejemplo, responde a esas necesidades. Dice, cambiar de hábitos para consumir lo menos posible alimentos procesados. ¿Y cómo lo voy a lograr? Comprando productos frescos en comercios. ¿Sí? Nada más que no observo bien la parte de abajo. Bueno, ahí está. Entonces, hay que desarrollar un objetivo que cumpla con la viabilidad y que sea medible, es decir, que la manera en cómo yo lo voy a alcanzar ese objetivo y mediante qué. Sobre las metas, menciona que hay que colocar dos. También estas deben de ser medibles y bueno, son acciones que debemos de alcanzar mediante un plazo. Entonces, yo puse de ejemplo para consumir más alimentos saludables, consumir productos locales y frescos una vez a la semana. Si se dan cuenta, al agregarle una vez a la semana o una vez al mes o cada tercer día, yo ya estoy esa meta fijándome un objetivo para poderla alcanzar. Entonces, si yo coloco aquí consumir productos frescos en el tianguis de mi localidad cada domingo, probablemente también sea correcto porque estoy respondiendo a las necesidades de mi objetivo y estoy expresando cómo es que voy a alcanzarlo. Otro ejemplo de otra meta sería consumir una vez al mes productos procesados. Como lo comenté al inicio, observo que mi rutina es estar comprando productos procesados y eso hace un impacto negativo porque estoy comprándole a la industria demasiados productos. Quiere decir que, bueno, no nada más yo, sino que mucha gente, y eso hace que la industria empiece a trabajar a marchas forzadas y lo que hace es seguir contaminando nuestro planeta. Entonces, como esa pequeña acción, fíjense, está haciendo un cambio, está empezando por un cambio. Entonces, sobre la siguiente parte del trabajo dice que hay que describir 3 acciones por meta que detallen claramente los pasos para alcanzar o lograr nuestro objetivo. Entonces, aquí puse un ejemplo. Sobre la primera meta, que fue consumir productos locales y frescos una vez a la semana, dice que yo detecté que voy a comprar 30% de verduras en mi comida, voy a también adquirir el 20% de proteína en mi plato y el 40% de carbohidratos y 10% de agua. ¿Por qué? Porque lo que hacía era comprarme una hamburguesa en una cadena de restaurantes y realmente eso a mí en lo personal me estaba afectando. Ahora, si yo lo veo de forma grosa, es decir, si maximizo esa cadena hasta que llegó a mi boca esa hamburguesa, yo me doy cuenta que estoy dejando una huella importante en el planeta, pero de forma negativa. Entonces, ya detecté la necesidad que tengo, lo hago de forma individual y observo qué es lo que debo de cambiar. Pienso en comer mejor, necesito comer más cosas frescas y hago un pequeño balance. Voy poco a poco cambiando mi rutina.
En vez de comprar postres, lo que voy a hacer para consumir productos locales y frescos una vez a la semana es hacer postres naturales. Otra acción que me permitiría alcanzar mis metas es hacer las compras una vez a la semana, preferentemente con productores locales y frescos. Entonces, eso todo mundo en México tenemos la oportunidad de consumirle a otra persona los productos básicos de la canasta básica, como tomate, cebolla y chile, a un productor local que a un supermercado, ¿sí? Bueno, y lo último, pues hay que fijarnos un tiempo, es decir, pensar cuánto tiempo nos llevaría a implementar las acciones y hay que, bueno, en el ejemplo que pongo aquí es, estimo que me llevará un mes hacer estos cambios. Entonces hay que fijarnos una meta. El ejercicio menciona que la estrategia deberá incluir los 3 ámbitos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ver de qué manera está impactando de forma positiva o negativa esa acción, ¿sí? En lo social, en lo económico y en lo ecológico. Entonces, hay que tomar en cuenta esos 3 aspectos. ¿Para qué? Para yo poder detectar una necesidad y poderla cambiar. Si ustedes me dicen, ok, fíjense también algo muy importante. Esta actividad no es para hacer un cambio radical en nuestra vida ni en nuestra comunidad, sino que algo que nos llevaría nuestro propio tiempo, nuestros propios recursos, porque muchos de sus trabajos van encaminados a hacer pláticas, a hablar con el municipio, la alcaldía, para que les dé recursos. Entonces, no metamos a ningún partido político, a ninguna alcaldía. Eso no va para allá. Necesitamos aterrizarlo en lo personal y de qué manera en lo personal yo podría hacer un cambio, porque el 90% de los ejercicios son hacer pláticas, hacer un tríptico. Entonces, eso es desgaste de tiempo, de dinero, y nosotros como individuos no podemos educar a las demás personas. Los podemos invitar, ¿sí? A reflexionar, pero sería muy invasivo de nuestra parte decirle a nuestra comunidad, ya no tiren basura y aquí hay 5 botes de basura para que tiren la basura. Entonces, en ese sentido, necesitan eh, hacer su trabajo en algo más personal. Me parece que vamos a tener que cerrar y volver a ingresar. Llevamos 40 minutos sobre esta actividad. Va, entonces hay que apoyarnos de la rúbrica para construir su trabajo, hay que analizar la información y tomen sugerencias que abordamos hoy, hacerlo un poco más personal y no dirigirnos tanto hacia una problemática pues más colectiva. Hacer una presentación dinámica, les sugiero hacerlo. Dinámico quiere decir que vamos a... ahorita, Jaime, entonces hablamos sobre tu duda sobre esta actividad. Dice hacer una presentación dinámica. Entonces, no nos piden hacer una presentación dinámica, pero si lo es, estaría, pues es un plus, vaya, porque estamos trabajando con las TICs, acuérdense, y sería pues muy importante que realizaran una presentación dinámica en PowerPoint. Hay que apoyarse de su asesor virtual para despejar dudas a lo largo de la semana. Estamos a jueves. Mañana vamos a hacer otra sesión, nada más hablando sobre dudas concretas. Y la última recomendación es que escriban sus fuentes de consulta. Son muy importantes para construir un trabajo de forma eficiente y de calidad. ¿Va? Entonces voy a darle el uso de la voz a su compañero que tiene una duda sobre esta actividad. Entonces, Jaime, con mucho gusto te escucho. Buenas tardes. No sé si me escucha bien. Sí, adelante, te escuchas muy bien. Bueno, buenas tardes, compañeros. Sí, tengo una duda sobre la actividad 5. Dice, cada aspecto debe ir en una diapositiva ilustrado. En caso de que no conozcas el impacto de tu acción en algún aspecto, puedes investigar en Internet. No olvides citar o referenciar tus fuentes. Aquí mi duda es, usted hace unos minutos comentó que debe de ser la opinión de uno mismo. Pero si lo busco por internet y lo cito o pongo la referencia, ¿también es válido o esa opción no es válida? Sí, sí es válido. Nada más que no sé si se apoyaron hace una semana o 2 con la sesión de su tutora, que fue, yo tuve la oportunidad de verla grabada y es muy buena. Sí, es buena la información
que les brindan. Entonces, apóyense siempre de las lecturas. Cuando hablamos de personal, por ejemplo, yo voy a decir que impacta de forma negativa en lo biológico por esta razón, pero yo voy a sustentar la información, así como ustedes lo saben hacer. Yo creo que es negativa porque, como dice Sánchez en el 2021, y ya empiezan a citar lo que dijo ese autor. Entonces, ¿qué es lo que hacen con citar? ¿Qué quiere decir citar? Que ustedes leen un documento, ¿va? Y ven qué autor dijo eso que a ustedes les llamó la atención y lo pueden compartir en su trabajo, siempre y cuando digan quién dijo esa idea. Entonces, a esa dinámica de reflexionar y sacar una conclusión con base en lo que otra persona nos dijo, se llama citación o citar. Entonces, es bien importante si no hacemos eso, porque nuestro trabajo va a ser calificado con 0, como algunas de las experiencias que ustedes tuvieron conmigo, porque es importante, sobre todo cuando hablamos de ciencia. Yo les ponía un ejemplo, donde en la actividad pasada me mencionaban, es que el plástico se degrada a los 100 años y por eso es contaminante, ¿sí? Pero, ojo, ¿quién dijo eso? Porque estamos hablando de ciencia. Entonces, ¿quién dice que los plásticos se degradan a los 100 años o a los 1000 años? Entonces, es importante que reflexionemos y digamos, es verdad, yo estoy echando información, estoy vertiendo información que no me consta. Entonces, si yo pongo un autor y digo, creo que esta acción es negativa porque en el 2023 Sánchez, entre paréntesis pongo, perdón, el 2022, mencionó que los plásticos son malos porque se degradan o tardan en degradarse en 1000 años y eso es perjudicial porque el proceso de polimerización sí se degrada, pero quedan residuos como en forma de microplásticos. Entonces, esa información es positiva, propone, sí, un diálogo, información y sobre todo le estoy reconociendo al autor que investigó que los plásticos se degradan en 1000 años y yo estoy dando información verídica. De lo contrario, sería información falsa que estoy compartiendo y lo podemos ver, fíjense bien, en post de redes sociales. Entonces, si yo veo que comerme un ajo al día es positivo en ayunas, pero nadie me dice, ni un doctor, ni un especialista me está diciendo que lo haga, ¿cómo le voy a hacer caso a mi vecina que me dice que me coma un ajo en ayunas? ¿Sí? Porque no conocen mi fisionomía, no conocen mi organismo. Entonces, alguien me está recomendando que coma algo que en realidad no sé si es bueno o perjudicial para mi salud. Entonces, es bien importante, al menos en este módulo, que intentemos hacerlo. Yo recuerden que no les estoy calificando si ponen o no citas. Siempre se los recomiendo, pero si no colocan las citas, el trabajo es calificado con 0 porque extraen textualmente la información. Entonces, te invito a ti, Jaime, que yo me acuerdo de tus trabajos y has hecho un gran trabajo al momento de poner tus referencias en formato APA. Entonces, eso se agradece porque yo ya puedo ir a esa referencia que tú colocaste y decir, ok, mi estudiante colocó esta información, pero también puso lo que él cree de esa información. Entonces, ya tienes un 10 con eso, ¿sí? Entonces, lo intentamos, podemos seguir haciendo, ¿sí? Y si el maestro cree que todavía nos falta ese empujoncito más, no tomen a mal mis retroalimentaciones, al contrario, reflexionen y digamos, bueno, quizás el maestro todavía no está al 100% seguro que este trabajo es de mi autoría propia porque estoy colocando información que él encontró de internet. Entonces es muy fácil meter un documento a una página de plagio y que me salga que el 100% y todavía que me salga información en dónde se extrajo, de qué documento lo extrajeron y la mayoría de algunos de los trabajos de este módulo 15 y de este grupo son de trabajos ya reportados en generaciones anteriores. Entonces, la invitación siempre, con mucho respeto, es no hacerlo, ¿sí? Entonces, hay mucho que aprender, por supuesto, y ustedes están en un proceso y me da gusto que las recomendaciones que yo hago, ¿sí? A la siguiente trabajo o
para mejorar su trabajo, ustedes cumplan con lo solicitado. Y eso es lo más bonito de esto, porque están siendo guiados hacia un buen trabajo. Entonces, como comunidad de aprendizaje, qué bueno que estamos reflexionando sobre ello, ¿sí? Las fuentes de consultas van en la infografía, las pueden colocar en la infografía o bien en el documento donde colocan la conclusión. Entonces, yo les he sugerido que la coloquen en la infografía. ¿Por qué? Porque ese documento, si no lo bajan de internet, se queda ahí. Entonces, si no hay un sustento, se sigue propagando información como sin sustentar. Entonces, la recomendación es colocarla en la infografía, pero si no la quieren colocar en la infografía y sienten que van a bajar del otro día esa información o esa infografía de la red o del servidor donde lo tienen alojado, no es necesario que lo coloquen, pero la recomendación es que sí lo coloquen en la infografía en la actividad número 6. ¿Va? Entonces, espero haber pues apoyado en esa duda, compañero Jaime. Entonces, sigamos avanzando. Al contrario, muchas gracias a ti por tocar el tema, porque estoy seguro que a varios de tus compañeros les va a servir esa información. Entonces, sobre la actividad 6, también es bonita porque es como un resumen general y ahora sí le estamos dando validez a lo que ya está en nuestra sociedad, ¿sí? Recuerden que hay leyes que se han promulgado en beneficio de nuestro medio ambiente. Entonces, esta actividad, pues, es importante conocer, ¿sí? También que el Estado mexicano valida esas leyes en pro de la conservación del medio ambiente. Entonces, el propósito, recuerden, de esta actividad fue reconocer la importancia de las políticas nacionales, internacionales y acciones sustentables comunitarias vigentes que buscan la conservación del medio ambiente. Entonces, en esta actividad, ustedes al final van a conocer algunas políticas ambientales nacionales e internacionales, van a identificar acciones sustentables comunitarias y reconocer la importancia de la sustentabilidad y su papel en la vida de los humanos. Entonces, ¿qué van a entregar? Un documento en Word donde coloquen el enlace de la infografía que tienen, perdón, que ustedes van a hacer. Un segundo, por favor. Una disculpa, tenía mi mascota aquí a un lado de mí. Y al final van a agregar una conclusión en donde pues citen diversas políticas, tratados y convenios y acuerdos. Entonces, recuerden que una conclusión, el maestro las lee, tiene que ser breve, sí, pero que a ustedes les indique qué es lo que aprendieron del tema, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, un resumen general de todo lo aprendido, sin necesidad también de copiar información de otros autores, sino que esto ya también es más personal? Yo concluyo que los tratados que actualmente están vigentes en nuestro país son insuficientes porque hay otras áreas de oportunidad de las que hablar. Y ahí pueden ustedes también, de lo que han escuchado, de lo que han leído, expresar una idea propia, ¿sí? Siempre de forma individual, sin meter a ningún partido político, ninguna corriente filosófica, sino simplemente desde lo personal, porque de esa manera damos a entender lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, una opinión personal es valiosa al final y la podemos hacer en forma de conclusión. ¿Qué es lo que van a hacer? Identificar una política internacional que consideren que tiene una relación directa en su contexto. Entonces, primero voy a ver y voy a decir, bueno, yo vivo en el Golfo de México y en el estado de Campeche tiene unas playas muy bonitas. Entonces, como voy a correr, a veces veo animalitos muertos por derrame de hidrocarburos. Entonces, ya ahí estoy observando una problemática en mi contexto social, económico o ecológico, y ya con eso identifico. Me voy a ir al apartado de archivos de la Cámara de Diputados, en la página que ustedes tienen aquí, y van a ir leyendo cada una de ellas y van a
toparse, van a ustedes saber que esa política se relaciona con la problemática que yo ya pensé, que son animalitos, aves marinas que han estado dañadas por 10 años en mi comunidad por derrame de hidrocarburos. Entonces, ahí ya tengo, fíjense que estoy relacionando la información. Van a leer cómo es que esa acción contribuye al equilibrio del medio ambiente en su localidad, ya que investiguen la política y de qué trata el acuerdo que está en esta página de internet. Van a hacer una infografía con base en la información recabada y pues vamos viendo el ejemplo. También dice que hay que redactar una conclusión acorde a lo aprendido. Pues bien, lo primero es ver el convenio. Entonces dice aquí, ya identifiqué yo un convenio en la página de la Cámara de Diputados que dice Convenio para la Protección de Aves Migratorias y Mamíferos Cinegéticos. ¿Sí? Voy a leer la sinopsis porque aquí me va a indicar a mí si esta política es la que me va a permitir a mí generar el cambio de la fauna esa que yo identifiqué sobre el problema en mi localidad. Entonces dice que este convenio, esta política que sigue vigente en los países de México y Estados Unidos, protege a las aves llamadas migratorias, cualquiera que sea su origen, y convienen en dictar leyes, reglamentos y disposiciones conducentes, ¿va? Entonces, esta información a mí me sirve, probablemente no, tendría que seguir buscando, por ejemplo, Convención para la Protección de Flora y Fauna de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, Convenio Internacional Relativo de la Intervención de Alto Mar en casos de accidente que causan contaminación por hidrocarburos. ¡Bingo! La encontré. Entonces, de todas esas acciones que yo leí, esta es la que más se parece al problema que yo observo en mi localidad. Entonces, leo la sinopsis y ya tengo recabada la información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer una infografía. Esto es un ejemplo de un borrador que es la información que yo recabé, perdón. Entonces dice, mi comunidad, aquí me parece que hay un error gramatical, entonces no le hacemos mucho caso a mi comunidad en un chapopotle, no se dice así, entonces les ofrezco una disculpa. Dice, sobre el acuerdo, la responsabilidad civil menciona daños debidos a contaminación por hidrocarburos. Entonces, esa es el acuerdo. La sinopsis de ese acuerdo la voy a colocar en mi infografía y la pongo textual. Sí, no es necesario citarla aquí. Si ustedes lo creen necesario, le ponen entre paréntesis Cámara de Diputados, guión 2021 y cierran, perdón, es coma 2021 y cierran el paréntesis. Ya con eso sustentan que esta información le pertenece a la Cámara de Diputados y van a poner imágenes relacionadas a la problemática. Si voy a hablar sobre un bosque, voy a colocar escenas que le transmitan al lector, ¿sí?, de forma gráfica o visual el contenido que está de forma escrita. Espero que se haya comprendido el hecho de que una imagen, fíjense, habla más que el texto. Entonces, si yo aquí coloco un ave dañada por un derrame de hidrocarburo, probablemente la forma visual lo interpreto mejor y el contenido se me va a hacer más fácil de entender, ¿sí? Entonces, hay que contestar a la pregunta, ¿cómo contribuye al equilibrio del medio ambiente en tu comunidad? Y aquí yo me voy a tomar también el tiempo para redactar de forma breve, con mis propias palabras, describir el problema ambiental en la comunidad y cómo es que esta política puede apoyar o ayudar. Es importante que de forma breve y de forma general lo expliquen con sus propias palabras. Entonces, la fauna endémica afectada por derrame de hidrocarburos en Tabasco en el 2019 es importante porque no se han deslindado responsabilidades y siguen las afectaciones, ya que mi familia, que es pescadora, no ha podido salir a trabajar. Entonces, si se fijan, hay un problema social, quizás a mi familia le afecta, pero también a parte de la comunidad, porque varios son pescadores. Entonces, ahí yo describo para que la persona que está leyendo la infografía sepa que esa problemática tiene una solución. ¿Qué solución? La del acuerdo que está vigente dentro de las políticas nacionales de mi país y que también de una forma breve tengo una sinopsis que describe de manera general cómo es que esa ley está hecha, ¿sí? Y para quién, y a quién beneficia. Entonces, ya ustedes van armando las piezas, las colocan de forma
pues muy estratégica dentro de la infografía. Recuerden que la infografía es más un apoyo visual, ¿sí? Que permite que una imagen encamine al lector hacia la interpretación efectiva de lo que se quiere transmitir. Entonces, utilicen varias imágenes, poco texto. Dice aquí, agreguen fotografías que ilustren la información escrita que se relacione con el tema y agreguen la información documentada de cómo es que la política podría apoyar o ayudar a resolver el problema detectado. Sobre esta... Un segundo. Vamos a silenciar a Galaxy J7 Prime. Ahí está, jóvenes. Bueno, hablemos entonces brevemente, para no extendernos más, sobre esta actividad. ¿Qué les pareció? ¿En qué apartado se les dificultó responder? Pueden escribir en el chat o bien, así como Carolina y Jaime, utilizar el uso de su voz para compartir la idea. Entonces, espero a que alguno de ustedes tenga alguna duda. Con confianza. Recuerden que estamos frente a frente con su asesor virtual y de esa manera él entiende la necesidad de sus estudiantes y de esa manera poderlos encaminar a la realización correcta de las actividades. Entonces, hay que aprovechar estos espacios para cuestionar siempre a su asesor y que él, sin darles la respuesta, pueda hacerlos reflexionar para que puedan ustedes solitos pues hacer de forma efectiva la actividad. Entonces, acuérdense que estamos en un ambiente virtual de aprendizaje y su asesor pues es la figura que está a cargo de encaminar el conocimiento, y así que hay que aprovechar, hay que justificar todo el trabajo que él necesita hacer para que sus estudiantes sobresalgan en este módulo. Entonces, yo estoy, sí, muy conforme con todo lo que han hecho. Necesitamos seguir avanzando y seguir aprendiendo. Siempre, cada día es un nuevo aprendizaje. Entonces, sí, siempre traten también de cuestionar sobre todo la ciencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Y quién dice eso? ¿Sí? Aprovecho la ocasión para invitarlos a resolver, ¿sí? Las actividades socioemocionales de la semana. Tienen diferentes actividades, aparte de las dos actividades de la unidad 3, que es la 5 y la 6, necesitan revisar el resto de las actividades programadas para su semana. ¿Cuáles son? Las actividades socioemocionales, que ustedes ya conocen, y es importante que para avanzar al módulo, perdón, a la semana 4, tienen que irse a este apartado. Obsérvenlo bien. Dice, opina sobre tu módulo 15 y opina sobre tu asesor virtual. Entonces, tienen que responder estos dos cuestionarios para que se les habilite la semana 4. Probablemente si no realizan estas encuestas, no van a poder visualizar el contenido de la semana 4. ¿Sí? Eso pasa en todos los módulos. Entonces, tienen un poco de experiencia realizando ustedes de forma objetiva y directa, evaluando los contenidos del módulo en el que están trabajando, y también tener la oportunidad de hablar sobre cómo es que su asesor virtual los ayudó en el módulo, ¿sí? Entonces los invito a responder esas dos encuestas y hablar sobre algunas dudas o comentarios que tengan en el foro Aprendiendo. Sobre la actividad me voy a ir al chat y todavía no hay dudas, pero la invitación es siempre trabajar todo lo que yo voy a compartir con mi trabajo, que sea de forma individual, reflexiva, qué es lo que yo opino, por qué opino eso, porque este autor que yo leí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice y siempre voy a referenciar, voy a citarlo. Acostumbrémonos entonces a citarlo. No basta, fíjense bien, no basta con colocar nada más la bibliografía.
O si van a citar algo que dice ese autor, hay que colocarlo entre comillas, ¿sí? Para que el maestro se dé cuenta que esa información que ustedes están escribiendo en la respuesta no es de autoría propia. Entonces, esas comillas justifican, ¿sí? Que ustedes tienen esa idea igual que la del autor, pero al final recuerden que entre paréntesis hay que colocar el apellido del autor y el año en que ese documento fue escrito. Y al final del documento, sí, es importante que le coloquen un título y le pongan fuentes de consulta y ahí copien y peguen el enlace y los datos del autor. ¿Va? Recuerden que las fuentes bibliográficas no se colocan dentro de la respuesta, ¿sí? Entonces, tengan también presente eso. Ya para finalizar, les agradezco su atención. Recuerden que hay que revisar que su actividad esté completa, las dos. Hay que evitar plagios. ¿Y cómo vamos a evitar el plagio? Citando y agregando las fuentes de consulta, y se les invita a construir con sus propias ideas y palabras lo que ese autor con el que ustedes están de acuerdo está diciendo. Entonces hay que colocar las fuentes en formato APA. Hay que verificar que el enlace de la infografía se pueda abrir. Recuerden que han compartido en varios módulos también enlaces y siempre hay que otorgar los permisos necesarios para que una tercera persona pueda ver o editar el documento. ¿Sí? Entonces vamos otra vez a las dudas. Recuerden que estoy muy agradecido con su tiempo. El hecho de que estén presentes en esta sesión significa mucho, ¿sí? Y sé que los que van a ver la sesión grabada también les va a servir para poder responder de forma correcta a los cuestionamientos sobre las actividades. Me voy a ir al chat entonces. Dice, y cuando no tiene autor, entonces, cuando no tiene autor, hay que agregarle otro tipo de información. Toda la información que está en línea en fuentes confiables tiene autor. Si no tiene autor, hay que cambiar entonces de fuentes de información porque no te va a servir o probablemente no esté sustentada esa información. Entonces hay que siempre buscar información. Se menciona que es de fuentes confiables cuando una casa de estudio como una universidad o un documento de algún hospital o de alguna industria que esté haciendo investigación científica, ¿sí? Demuestre mediante un artículo científico esa información. Recuerden que los libros tienen autor, las universidades, todos los trabajos de las universidades tienen un autor que realiza ese trabajo o esa investigación. Entonces hay que buscar, ¿sí? Gracias entonces a todos. Bonita tarde. Les agradezco su atención y si no hay más dudas, aquí pues, estoy leyendo el chat, entonces muchos de ustedes agradecen también la información. Bueno, ahí está. Ya leí toda la información que ustedes colocaron en el chat. No hay ninguna otra duda. Un segundito nada más. Bueno, ya el chat se quedó, la información del chat que compartieron, les ofrezco una disculpa sobre la dinámica, se quedó en la otra sesión, entonces no pude leer. Aquí les ofrezco una disculpa, pero estoy seguro que la dinámica y algunas acciones que ustedes realizan son eficientes y sepan que están haciendo un gran cambio, ¿va? Entonces, eso plásmenlo también en su trabajo. Ahora sí. Si no hay más dudas y comentarios, bueno, terminamos nuestra sesión. Les agradezco mucho su atención y si tienen o les surge una nueva duda, escriban al mensajero y ahí con mucho gusto les respondo. ¿Va? Muchas gracias, jóvenes. Les deseo mucho éxito en sus actividades. Hasta luego.